Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesora. Un gusto saludarles. Les pido mis disculpas por haberme atrasado un poquito. No sé si algunas personas estaban pensando que eh, aún no comenzaba. Ya. Fue solamente un pequeño atraso, pero lo vamos a compensar, así que no se preocupen para poder finalizar a la hora. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Espero que se encuentren súper bien. Vamos a comenzar enseguida, ¿cierto? Para no atrasarnos más. Aquí vamos. Un segundito. Sí, ese es. Ahí. El día de hoy nos encontramos en nuestra clase número 2 y como ya lo habíamos conversado la clase anterior, ¿cierto? Vamos realizando dos clases y la evaluación enseguida. Ya, para quienes no estaban presentes en la clase anterior, ¿cierto? Habíamos conversado de que el mismo día que finaliza la clase, ¿cierto? La clase número 2, o sea, hoy, ya se abriría la primera evaluación a las 9:30 de la noche. Hasta mañana a las 10, a las 10 la habíamos dejado. Ya lo habíamos dejado un poquitito después. Ya, entonces, igual para que lo tengan en consideración, este cronograma lo compartí al grupo, también para las personas que no estaban presentes. Ya se lo compartí en dos formatos. Y bueno, en caso de que no, que alguien me comente que no se puede visualizar o cualquier cosa, ¿cierto? Lo podemos compartir nuevamente. Ya, pero lo envié como Word y como captura de pantalla. Para quienes no puedan visualizarlo en un formato, tengan el otro. Ya, entonces, vamos a comenzar. El día de hoy corresponde el módulo 2, Marco Legal y Políticas Públicas en Chile que ampara la educación inclusiva, la historia de la educación inclusiva en Chile, un cambio hacia la equidad y la diversidad. En la clase anterior, ¿cierto? Vimos los primeros conceptos que llevaron a lo que fueron la creación de las primeras políticas inclusivas en nuestro país. Recordemos que anteriormente, cuando decimos anteriormente, podríamos decir antiguamente, ya, pero no es tan antiguo en realidad si lo vemos de esa forma. Ya estamos hablando de unos 20 años atrás aproximadamente, ya se comenzó a hablar recién de lo que sería la inclusión que conocemos el día de hoy. Pero la inclusión que conocemos el día de hoy es muy distinta a cómo se comenzó a trabajar este objetivo, ¿cierto? Que es bastante grande, ¿ya? Por eso no era tan fácil, ¿cierto? Llevarlo a cabo en ese momento. Había muchas cosas, muchos cambios que se fueron dando durante el tiempo y todavía se están realizando cambios. Mira, si pensamos en nuestra educación de ahora, es bastante distinta a la que tuvimos nosotros, a la que tuvieron nuestros padres y a la que tienen nuestros niños y jóvenes de ahora. ¿Ya? Pero esto se tomó bastante tiempo y se sigue tomando tiempo. Ya no es que esto haya ocurrido de un día para otro, era bastante difícil. ¿Ya? Y aún, ¿cierto? Hay varias cositas que se están trabajando y que siguen ahí en constante movimiento. Eso sí lo vemos por un lado, es bastante bueno también. Ya, vamos a comenzar. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió en nuestro país? Ya, en el documento ustedes lo van a encontrar tal cual. No, en el documento veíamos la clase pasada que no tiene marcadas las páginas, pero sí están muy definidos los módulos. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo visualizan, les va a aparecer primeramente módulo número 2. Creo que aparece igual la tipografía, ¿ya? Pero recuerden que acá lo separamos solamente por fines estéticos, para que tenga un poquito más de color la presentación, ¿cierto? Pero el texto siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Si en algún momento hay algo que no esté en el texto del aula, es porque ese algo no entra en la evaluación y se les va a avisar. Se les va a decir, ¿cierto? Esto es para fines, por ejemplo, explicativos, no aparece en el texto, eh, considérenlo, ¿cierto? Para la vida, pero no para la evaluación. Ya, pero en este caso esto sí está en el texto, así que vamos a comenzar. Ya, entonces, ¿cierto? Comenzamos con esta historia de la educación inclusiva en Chile. Ya, vemos, ¿cierto? Que han habido varios hitos importantes en nuestra educación y los siguen habiendo. Pero no es algo que vaya a parar y es algo que no puede pararse. Siempre vamos cambiando, nos tenemos que ir adaptando a las distintas necesidades que van surgiendo de nuestra población y también, ¿cierto? Los requerimientos que aparecen también
en en el día a día, en la parte mundial. Ya no es que solamente los cambios ocurran porque nuestro país los necesita. Ya el mundo, ¿cierto? Nos hace ir variando. Entonces, veíamos la clase pasada también que en 1990 ocurrió un hecho que hizo que nuestro país, ¿cierto?, dijera, wow, desde aquí en adelante, ¿cierto?, vamos a comenzar a cambiar un poquito nuestra historia. Anteriormente, ¿cierto?, se habían adjudicado, como vimos en la clase pasada, habían ratificado, ¿cierto?, puesto su firma en distintos tratados, ya que esos tratados finalmente fueron llevados a leyes y decretos dentro de nuestro país en distintas áreas, no solo en la educación. También, ¿cierto?, en lugares importantes como en la salud, la parte social, ¿cierto? Tuvieron varios cambios que se fueron realizando de manera temporal, ¿cierto? Si vamos viendo nuestra línea de tiempo, hubieron varias cositas que fueron ocurriendo. Ya, pero una de las convenciones más importantes que veíamos la clase pasada fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí igual lo vimos en la clase anterior, pero lo pongo acá porque igual, ¿cierto? Desde ahí en adelante comenzó a trabajarse mucho más firmemente y mucho más visiblemente el tema de la inclusión en nuestro país. Anteriormente, ¿cierto? En el 1990, 1994 aproximadamente, ¿cierto? Que fue como ese movimiento más grande, ¿ya? En nuestro país, anteriormente, ¿cierto? Em, eh, tenía, oficialmente, ¿cierto? Tenía un sistema educativo que se dividía en dos, la que era la educación especial y la educación regular o escuela tradicional. Vamos a nombrarlo de las dos formas. Ya. La educación regular aún existe, ¿cierto? Aún existe esa división, la escuela regular, ¿cierto? Y la escuela especial, pero anteriormente, ¿cierto? Antes del 1990, esa, bueno, también un poquito después, ya después les voy a comentar el año específico cuando se realizó el cambio. Ya, anteriormente, ya, esa división era mucho más marcada. Ya no, los estudiantes que tenían alguna necesidad educativa especial no pertenecían a una escuela regular o tradicional. Ya, la escuela regular o tradicional estaba pensada para estudiantes que no tuviesen alguna patología de base, algún diagnóstico específico, que requiriese más apoyo, ¿cierto? En la parte educativa, por ejemplo, ya, ellos no pertenecían a una escuela regular, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestra ley chilena no tenía establecido un criterio, ¿cierto?, de ingreso para estudiantes con ciertas características. Ya, la escuela regular era mucho más segregadora. Ya teníamos, se limitaba el acceso, ¿cierto?, a las personas por algunas características específicas. ¿Ya? Y también teníamos por otro lado la escuela especial, que la escuela especial, ¿cierto?, atendía a todo tipo de necesidades educativas especiales, ya como la conocemos ahora, ¿cierto? Continuaba su funcionamiento hasta esos años, ¿ya? Y hasta ahora, ¿cierto? No, continúa más o menos como en la misma línea. ¿Ya? Lo que fue variando fue la escuela regular, ya que la escuela regular, ¿cierto?, fue abriendo cupos para estudiantes con necesidades educativas especiales que antes no los tenían. Ya, volviendo a esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿cierto? Fue un hito clave, ya, fundamental, ¿cierto? Para reconocer el derecho a la educación inclusiva para todas las personas, ¿ya? Acá, ¿cierto? Nos dice que esta convención, que nosotros tenemos que garantizar la educación a toda nuestra población, ¿ya? Independiente de sus características. Ya, entonces, ¿cierto? Como nuestro país dijo, ya, yo, ¿cierto? Me voy a hacer cargo de lo que he firmado, ¿cierto? Es algo necesario para mi país, así que vamos a empezar a trabajar. Por lo tanto, ¿cierto? Se originó esta necesidad de garantizar que todas las personas con discapacidad pudieran acceder a las mismas oportunidades educativas que los demás, fomentando claramente un sistema educativo que fuese mucho más justo, mucho más equitativo, ¿ya? Necesitamos hacer cambios. Ya, entonces, ¿cierto? Chile adoptó los principios de esa convención, ¿cierto? Ayudó a que las personas con discapacidad, ¿cierto?, pudieran estudiar en las mismas condiciones que el resto de las personas. ¿Ya? Ayudó también a eliminar algunas barreras que existían hasta ese momento,
ya dando algunos primeros pasos. Recordemos que si lo vemos así, que lo hicimos, ya ayudó a las personas, ¿cierto?, a tener una educación mucho más igualitaria. Ya, esto no fue algo, como lo decíamos, que puede ser algo tan rápido que nuestro país dijera, ya vamos a ser mucho más inclusivos desde ahora en adelante, ya, pero esto fue algo que comenzó como muy de poquito en esos años. Entonces comenzaron los primeros pasos. Ya que estos pasos, ¿cierto? Fue que comenzaron, ¿cierto?, a crearse nuevas leyes en nuestro país, fin, ¿cierto?, para la educación de las personas con discapacidad. Ya comenzaron a formarse los docentes, ¿cierto? Hubo mucha más participación en esa área. A nuestros docentes se les comenzó a capacitar también para estar preparados para poder educar también a algún estudiante con discapacidad. Hecho que anterior a esos años, en 1990, no pasaba. Y si ocurría en algún colegio, era por iniciativa propia de ese colegio. Ya, las escuelas también comenzaron a implementar apoyos. Ya comenzaron a tener muchos más materiales en cuanto a los espacios físicos también se fueron adaptando, ¿ya? Para asegurar que los estudiantes pudieran, ¿cierto?, tener un espacio en estas escuelas, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, fueron las bases para que nuestros estudiantes pudiesen tener un acceso a estas escuelas regulares o tradicionales, ¿ya? Pero esto, como ustedes saben, no fue algo inmediato, ¿ya? Recién, ¿cierto?, desde el 2004 se comienza a hablar de que realmente se implementó una ley, ya que esta ley, ya, desde el 1990, ¿cierto?, se dijo, vamos a comenzar a trabajar, ¿cierto? También hubieron algunos decretos que nos decían ya los espacios, ¿cierto?, tienen que ser mucho más accesibles, ya nuestros profesionales tienen que estar mucho más preparados, ¿cierto? Porque también las personas con discapacidad, ¿cierto?, van a tener cabida en los colegios, ya cosa que antes no pasaba. Pero ya, ¿cierto?, del 2004 en adelante se promulgó una ley de educación distinta a la que había en los años anteriores. Ya, y esta ley, ¿cierto?, eh, endureció un poco más lo que se iba a hacer. Ya nos dio una base para un sistema educativo que se comenzó a trabajar desde ahí en adelante. Ya, acá, ¿cierto?, el Estado es quien dijo, ya, yo voy a comenzar, ¿cierto?, a entregar muchos más recursos a mis colegios que tienen algún tipo de subvención, voy a entregar más recursos para la inclusión de nuestros estudiantes. Desde el 2004 en adelante, ya, como digo, hacia adelante, aquí recién, ¿cierto?, se promulgó una ley. ¿Qué significa que se promulgue una ley? Significa que esta ley, ¿cierto? Las leyes cuando aparecen recién, ¿cierto?, publicadas, nos dicen, ya, la ley tanto, tiene tantos decretos, esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero esto es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Se va trabajando con el tiempo. Con el tiempo, ¿cierto? Se van integrando nuevos decretos y se va diciendo el cómo vamos a actuar. Si la ley nos dice, ya, como ministerio, ¿cierto? En la parte de educación, vamos a crear, ¿cierto?, la división de educación especial, educación regular. Eso es lo que va a hacer mi ley. ¿Cómo lo va a hacer? Nos vamos a comprometer, ¿cierto?, a que tantas personas tengan acceso, ya. Pero hasta ahí llega. Y el cómo se va a hacer puede que aparezca un año después, 2 años después, ¿cierto? Así va avanzando la ley, se le van sumando nuevos decretos y a veces se van eliminando algunos o modificando. Ya. Entonces, ¿cierto? Como digo, de aquí en adelante, desde 2004 ya la ley apareció, ¿cierto? No hubieron tantos cambios en ese momento preciso, sino que los cambios se vieron más adelante. Ya. Entonces, ¿cierto? Esta ley nos habla sobre los principios de no discriminación, ¿cierto? Nos dice que todas las personas, ¿cierto?, con necesidades educativas especiales eh, tenían el derecho a la educación, ¿cierto? Principalmente nos decía que los estudiantes podían ingresar a una escuela regular, ¿ya? Que las escuelas, ¿cierto?, que rechazaban a estos estudiantes porque no tenían recursos, por ejemplo, o que no podían atenderlos, tenían la obligación, ¿cierto?, de adaptar este colegio. ¿Ya cómo lo iban a adaptar?
eh, entregando más capacitación, ¿cierto? Solicitando más recursos y el Estado, ¿cierto? Se comprometió a entregar estos recursos para que los colegios finalmente, ¿cierto? Pudiesen recibir a estos estudiantes. Claramente los cupos eran mucho más bajos a como conocemos una escuela regular ahora. A la escuela de ahora, ¿cierto? Tienen unos cupos mucho más amplios, está mucho más regulado todo el tema. Ya, pero el 2004 dijeron, ya, está bien, vamos a comprometernos, ¿cierto? A que nuestros estudiantes puedan acceder. ¿Ya? Por ejemplo, si un niño con autismo quería ingresar a una escuela regular, ¿ya? En este momento la escuela no puede negarse a aceptarlo, ¿ya? Independiente si la escuela nos dice, no, no tenemos los recursos en este colegio, la escuela tiene que aceptarlo igual. ¿Ya? Aunque los padres, bueno, se les da a conocer la información también a los padres, se les dice, nuestro colegio no cuenta con los recursos necesarios, ¿ya? Pero ahí va a quedar a criterio de los padres. Si los padres aún dicen, sí, los voy a matricular igual, porque me queda más cerca de mi casa, por cualquier otra situación, o porque acá estudiamos todos nosotros, ya, independiente de lo que elijan los padres, ¿cierto? En este momento el colegio no le puede cerrar la puerta a ese estudiante que se le dijo que no podía ingresar por tener algún diagnóstico. ¿Ya? Y si ocurre, están las instancias legales también, ¿ya? Pero también el colegio tiene la obligación, ¿cierto? Si tiene alguna subvención del Estado, solicitar los recursos, ¿cierto? Para poder atender a este estudiante. Dar a conocer también a los padres que quizás no está tan preparado, ya no cuenta con algún programa específico, ya no cuenta con los recursos, y estos padres, ¿cierto? Ya conocen la realidad de este colegio y aún así aceptan matricular al pequeño, no van a ser iguales. O ya no tenemos cupos en el pie, ¿ya? Pero ¿qué voy a hacer? Va a quedar en lista de espera para el PIE. También se le van a brindar apoyos a mi pequeño, ¿ya? Pero anteriormente, ¿cierto? Esto no estaba regulado como ahora. En el 2004 se decía, sí, vamos a aceptar la matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales, pero ya, no tenemos recursos, ¿ya? Pero se podía aún, ¿cierto?, negar la matrícula de alguna forma, porque no estaba tan regulado. En estricto rigor, ¿cierto? Se decía que había un principio de no discriminación, pero aún no estaba, no se decía, ya vamos a sancionar o cualquier cosa. Ya, y el Estado también, desde ahí en adelante, asumió este compromiso de proveer algunos recursos, ¿ya? Por ejemplo, si un estudiante que tiene alguna discapacidad visual requiere algún material extra, como por ejemplo algún material adaptado con sistema braille o algún tipo de lupa especial, ¿cierto? Para la educación, ¿cierto? Se podía brindar por parte del Estado, pero los recursos, ¿cierto? Eran limitados todavía, ¿ya? También, ¿cierto? Se comenzó a trabajar la promoción, ¿cierto? Del respeto a la diversidad, ya que las personas, ¿cierto?, por tener algún diagnóstico en específico no fuesen discriminadas por ese diagnóstico. Ya son personas finalmente que van a aportar en nuestro cotidiano vivir. Ya, finalmente nuestros niños van a aprender juntos porque todos son niños. ¿Ya? Entonces, desde el 2015 en adelante se va a crear, ¿cierto?, esta división de educación especial. ¿Ya? Y se crea la División de Educación Especial, ¿cierto?, al interior del Ministerio de Educación con el objetivo de promover y apoyar la educación inclusiva en el país. Ya, esta creación de educación especial, ¿cierto? Más que nada, ya, no es que la escuela especial no existiese antes. Antes igual existía, ¿cierto? Pero no estaba tan regulada como hasta ese año. Ya existía esa opción, ¿cierto?, de escuelas que apoyaban a nuestros estudiantes, pero aún el gobierno, ¿cierto?, no estaba tan comprometido con esa área. Ya, por lo general, la mayoría eran de origen privado, ¿cierto?, eran más privatizadas. En algunos casos eran por parte de municipios, pero el actuar, ¿cierto?, de esta escuela especial no estaba tan regulada como hasta ese año. Ya, y también, ¿cierto? Se comenzó a trabajar mucho más lo que eran las políticas y programas para asegurar que los niños con algún grado de discapacidad o dificultad en el aprendizaje tuvieran el apoyo necesario en el aula. Ya, y también, ¿cierto? Se buscó que estos estudiantes que también pertenecían algunas veces a educación especial
ya tuviera la cabida en la educación regular, ¿por qué no? Ya se comenzó, ¿cierto?, se comenzó a poder evaluar y dar la posibilidad de que estos estudiantes que pertenecían a escuelas especiales tuviesen cabida en la educación regular, porque muchas veces, como no estaba tan regulada la educación especial, ¿cierto? Muchos de nuestros estudiantes que no tenían un espacio en una escuela regular terminaban sus estudios en educación especial. Y en algunas ocasiones no correspondía, no era como lo más idóneo, ¿cierto? Eran estudiantes que sí podían pertenecer a la educación especial, a la educación regular, perdón. ¿Ya? Y además, ¿cierto? La escuela regular tiene una tendencia que suele ser mucho más segregadora. ¿Ya? La participación de nuestros estudiantes suele verse mucho más limitada. En algunos, su espacio, su currículum, ¿cierto? Tiene otras áreas que no las abarca la educación regular, ¿ya? Pero en algunos casos, ¿cierto? Si un estudiante pertenecía a una educación especial, ya quizás este estudiante, como no estaba tan catalogada la diferencia entre los estudiantes como tal, estos estudiantes que sí podían pertenecer a una escuela regular, ¿cierto? Se le estaban quitando oportunidades de poder progresar, por ejemplo, en alguna materia específica, ya porque esas horas estaban destinadas a otro tipo de actividades. ¿Ya? La escuela especial, ¿cierto? Tiene una parte que es aprendizaje global, ¿cierto? Asignaturas básicas, eso sí existe. Pero hay otras áreas que también van muy abarcadas a lo que es el desempeño en la vida diaria, ¿cierto? Temas laborales también para los más grandes. Ya el rango de edad también va a ser distinto en una escuela especial. ¿Ya? Entonces, algunos estudiantes, ¿cierto?, que requerían un apoyo no tan significativo, muchas veces se quedaban en estas escuelas especiales, que tampoco estaban tan reguladas, que ellos solamente aceptaban, ¿cierto?, la matrícula. Hay muchos estudiantes se les quitaba alguna oportunidad, ¿cierto?, de participación, porque quizás ellos tenían, estaban mucho más, les iba mucho mejor, ¿cierto?, en el sistema regular. ¿Ya? Entonces, 2010 en adelante. El 2010 en adelante se promulga la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. El 2010 en Chile, ¿cierto? Se comienza a hablar de esta Ley de Igualdad de Oportunidades. Esta ley todavía existe. Ya, es la Ley 20.422. Finalmente, que es una ley que va a aportar, además de la parte educativa, ¿cierto? Es la ley que va a clasificar, por ejemplo, si nosotros requerimos alguna credencial de discapacidad, ¿cierto? Va regulada por esa ley. Ya es una ley que fue ampliamente solicitada por toda la población, ¿cierto? Y antes del 2010 no existía. Ya, esa ley eh, comenzó a trabajar aspectos laborales, sociales, de salud también, para proteger finalmente y de educación, claro, para proteger los derechos de las personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Entonces, de a partir de esa ley, ¿cierto? Se comenzó a prohibir todo tipo de discriminación de una manera en que fuese mucho más, en que se pudiera visualizar finalmente lo que es realmente la discriminación arbitraria. ¿Ya? Obligaba a los establecimientos educacionales a acoger a todos los estudiantes sin importar su discapacidad. Recordemos que anteriormente ya teníamos cupos, ¿cierto?, para las personas con algún grado de discapacidad, pero nuestro colegio no estaba tan preparado, estaba todo mucho más desordenado. Ya estábamos trabajando en que nuestro colegio pudiese adaptarse, tener las áreas, tener los profesionales, ya por ese lado, súper bien nuestro colegio, ya cumple, o quizá el mío no cumplía tanto. Quizá no cumplía tanto, pero entró en vigencia desde el 2010 esta ley que me dice que tengo que aceptar la matrícula de estudiantes con discapacidad y ya mi colegio tuvo tiempo, ¿cierto?, para poder adaptarse. Se prestaron los recursos previamente. Ya mis profesionales tuvieron la oportunidad de capacitarse o quizás no lo hicimos. Ya, vamos a tener que empezar a hacerlo desde ahora, ya. ¿Ya por qué? Porque desde ese momento, ¿cierto? Ya no se podía, no se le podía decir a la persona, ¿sabe qué? Mi colegio no está adaptado para recibirte, así que puede ir al colegio siguiente. ¿Ya? Ah, porque tengo estos criterios para poder entrar a mi colegio. ¿Ya? Los criterios, ¿cierto? Para que un estudiante ingresase al colegio
aún no estaban tan regulados del 2010 hacia atrás. Entonces el colegio podía tener sus propios criterios para poder rechazar a algún estudiante. Ya mi colegio puede decir, es que nosotros no, ya nosotros sí decimos, vamos a recibir estudiantes con discapacidad, pero en estricto rigor no tenemos la herramienta. Ya, entonces, ¿qué le vamos a decir a ese estudiante? No entró por las notas, ya. Y el colegio lo podía hacer anteriormente, ya. Ellos podían establecer su propio criterio para decir, ya, este estudiante calza o no calza. Ya, también nos podían decir nosotros como papás, simplemente negarnos la matrícula, de una manera más sutil, pero nos podían negar la matrícula. Pero desde ahí en adelante, ¿cierto? Ya no se puede realizar algún tipo de discriminación. Ya, esta ley, ¿cierto? Constituyó un avance muy significativo para nuestros estudiantes. ¿Ya? Y también a raíz de esa ley se fortaleció lo que era el programa PIE que conocemos hoy en día. ¿Ya? Recordemos que en la clase igual pasada, igual lo vimos, desde 1990, ya por ahí aprox, ¿cierto? De 1990 se comenzó a impulsar los programas de integración escolar en las escuelas regulares. Ya desde la primera fecha que vimos se comenzó a impulsar, que ahora necesitamos un programa donde las personas estén mucho más especializadas, ¿cierto? Porque vamos a integrar a estudiantes con necesidades educativas especiales, pero va a ser todo muy gradual. Ya, entonces, ¿cierto? Se dijo, desde aquí en adelante vamos a tener un equipo especializado en integración. ¿Ya? Pero ese PIE que conocíamos antes no era el mismo que apareció, que se fortaleció en el 2010. ¿Ya? Entonces, una vez que entró en vigencia la ley, ¿cierto?, de igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, se dijo, ya, vamos a reforzar, ¿cierto?, todo lo que se viene haciendo desde atrás. Ya los colegios no van a poder prohibir las matrículas y vamos a fortalecer también nuestro programa, ¿cierto? A nuestros profesionales que van a recibir a nuestros estudiantes. Ya. Vamos a favorecer, ¿cierto? Vamos a hacer muchas más adaptaciones, vamos a formar mucho más a nuestros profesionales, vamos a entregar más recursos, ¿ya? Recursos para el aprendizaje, vamos a utilizar, por ejemplo, más materiales de apoyo, vamos a evitar también cualquier tipo de maltrato, que es sumamente importante, ¿cierto? Porque teníamos en esos años anteriores al 2010 e incluso en el 2010, si nos acordamos un poquito, ¿cierto? Era muy frecuente el reírse de las características físicas de otra persona, ¿cierto? Teníamos algunos programas en televisión que eran prácticamente solo discriminación, si lo vemos así. Y fue finalmente la sociedad en que nosotros mismos crecimos. Ya como era algo normalizado en la población y todavía lo es, ya simplemente, ¿cierto? Veíamos a alguien con características distintas, decíamos, oh, esta persona tanto, le poníamos apodos, ¿cierto? No sé si nos acordamos cuando nosotros éramos más chiquititos y nos tocó vivirlo. Ya no sé si se acuerdan programas que habían en esos años, ¿cierto? Que eran muy discriminatorios. Cualquier persona, ¿cierto? Con cualquier característica distinta, si era una persona con algún grado de discapacidad, con mayor razón, ¿cierto? Se le hacía bullying, se burlaban de la persona, ya si era una persona con alguna estatura que fuese muy alta, muy baja, características físicas, ¿cierto? La forma en que nos expresábamos, todo era fuente de discriminación, ¿ya? En el 2010 en adelante dijeron, ya basta de discriminación. Ya esta ley vino, ¿cierto?, a remover un poquito la sociedad, pero, ¿cierto?, los cambios, como ustedes saben, se fueron dando mucho más adelante. No sé si recuerdan programas que eran bien famosos, como, no sé, Morandé con compañía, ¿ya? Nosotros recordamos y yo creo que a más de alguno le ha pasado que si se acuerda de ese programa es gracioso, ¿cierto? Marcó a una sociedad ese tipo de programas, así muchos más. ¿Ya? Era gracioso reírse de alguien, ya esta persona tanto, veíamos a alguien aparecer y nos causaba gracia, y todos se reían también, y era algo normal, ya no nos vamos a quejar, ¿cierto? Porque a alguien le guste Morandé todavía, si es algo que finalmente fue parte de nosotros, crecimos con eso, ya, crecimos con ese tipo de programa,
era algo totalmente común. Ya, pero ahora vemos que todo ese tipo de situaciones que veíamos ya no eran algo tan favorecedor para nuestra sociedad. Ya, ahora lo vemos y quizás lo recordamos con nostalgia, decimos, oh, que era bueno ese programa, quizás lo vemos, todavía nos puede causar gracia, ya, pero fue por la forma, ¿cierto?, de la sociedad misma, ¿cierto? Hacía que eso fuera algo normal, ya, y nosotros todavía lo podemos ver normal, ya, fue parte de nosotros, quizás todavía lo es, pero ahora sí, yo sé que nos podemos cuestionar, ya, quizás todavía nos gusta, está bien, pero sabemos que eso en este momento, ¿cierto? Ya no es algo que nuestras nuevas generaciones se les esté mostrando. Ya vemos que nuestras nuevas generaciones, ¿cierto? Vienen con otro pensamiento, ahí, ¿cierto? Sobre todo los más chiquititos. Ya ellos tienen otra forma de pensar, ellos nos corrigen a nosotros mismos cuando nosotros tenemos, se nos aparece alguno de esos comentarios, ¿cierto? Un poquito más discriminatorios. Ya, y es normal que se nos salga algún comentario de ese tipo, ya, porque nosotros crecimos con eso. Eso es algo normal para alguna generación, ya, pero hoy en día sabemos que no es algo que deba prevalecer para la siguiente generación. Nosotros igual, ¿cierto? No, cuando hablamos de algo, nuestros pequeños nos van a decir, nos van a corregir ellos mismos cuando se nos aparece algún comentario como tal. Ellos nos van a decir, no, eso es discriminación. Ah, no puedes hablar de eso porque ya, y nos van a dar un tremendo discurso de por qué no. Y nosotros quedamos como, wow, un poquito avergonzados, ¿cierto? Porque finalmente un niño más pequeño que nosotros, o un joven, finalmente nos dijo que eso no estaba bien. Ya, recordemos, sobre todo los más chiquititos, así que poner ojo con nuestros pequeños. Ya, ellos mismos vienen con ese modelo, con ese cambio de sistema educativo. Ahí tenemos el ejemplo que está ahí, ¿cierto? Con nosotros, anda dando vuelta por ahí ese ejemplo chiquitito. Ya. Entonces, ya, todo el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Fiscalizado claramente por el Ministerio de Educación. Anterior a eso, ¿cierto? No había tanta fiscalización, pero desde ahí en adelante se reforzó. 2010 en adelante, full fiscalización, ¿cierto? También está los jardines infantiles, ¿cierto? Punji también va a ser mucho más fiscalizado. Y el Ministerio de Educación en sí. Ya dijeron, ya vamos a parar con tanta discriminación, vamos a regular este tema y ya todo, ¿cierto? Ahí de la mano, cualquier cosa está al efecto de denuncia, cualquier tipo de tramitación, ¿cierto? La vamos a tomar nosotros. Nosotros vamos a hacer que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Ya, y así nos pasamos al 2014. Mm, 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 ya, ahí sí. Ya, en 2014 se endurecieron los temas de inclusión escolar. Se marcó un antes y un después, ¿cierto? Mucho más significativo, tomado en todo lo que venía ahí atrás. Ya el 2014 se estableció un sistema de admisión, ya que fue finalmente el que garantizó realmente que nuestros estudiantes pudiesen participar. El 2010 ya se empezó a fiscalizar mucho más, ¿cierto? Que los colegios no estuvieran prohibiendo la discriminación, pero el 2014 en adelante ya se dijo, ya, finalmente nuestros colegios no han cumplido mucho, ¿cierto? Comenzamos a hablar de que creamos un sistema que fuese mucho más justo, ¿ya? Y creamos varias medidas que las vamos a ver a continuación, ya con más detalle, para que los estudiantes finalmente, estos colegios que reciben subvención de nosotros, no vayan a discriminar a nuestros estudiantes por cualquier característica que fuese, ya, incluyendo a estudiantes con necesidades educativas especiales. El sistema escolar tiene que ser mucho más justo de aquí en adelante. Se va a eliminar temas de cobros adicionales, se va a hablar también de una subvención escolar preferencial, ya, para aquellos colegios que reciban a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, ya se les va a entregar un financiamiento más alto, ya por estudiante que por cada uno de los estudiantes que no requieran algún apoyo específico. Ya, vamos a apoyar a estos estudiantes más vulnerables.
Ya, entonces, ¿cierto? Nuestro sistema desde aquí en adelante comienza a ser mucho más justo, ya se entrega mucho más apoyo también a nuestros estudiantes. Ya, y acá, ¿cierto? El impacto real de esta ley 20.845. Ay, un segundito. Ay. Ya, esta ley 20.845, ¿cierto? Vino a decirnos, ya, está bien, ya, los colegios, si bien ya tienen muy claro, ¿cierto?, la meta, que es cierto que nuestros estudiantes puedan participar, ¿cierto?, de una educación mucho más equitativa, que nuestro colegio está mucho más preparado para recibir a los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Pero el sistema todavía no estaba regulado hasta la implementación de esta ley, ¿cierto?, que fue en el año 2014. En algunos textos ustedes van a encontrar variaciones en los años. Ya, pero para efectos de evaluación, quedémonos con los que aparecen en el texto. Recordemos que algunos textos también van a tomar el año, por ejemplo, en que se promulgó una ley o el año en que se agregó cierto artículo o decreto a esa ley. Pero como son leyes, yo les decía, está siempre la base y de esa base se comienza a trabajar. Ya, pero para efectos del curso, siempre tomémoslo en cuanto a años, aunque no recuerdo si aparece algún año, ya, pero sí aparecen leyes o decretos, ya, pero no son tantos los que estamos viendo acá. Ya, en cuanto a eso, ¿cierto? O en algún momento si aparece algún año, guiémonos por lo que sale en el texto solamente, ¿ya? Porque podemos encontrar diferencias de un año o dos, ¿ya? En algunos textos, en algunas páginas, por ejemplo, de internet podemos encontrar variaciones, pero es porque algunas partes específicas de esa ley, quizás, ¿cierto?, se comenzaron a trabajar desde ese año. Si la ley se publicó en tal año, por ejemplo, en el 2000, ya los cambios más significativos en esa parte, por ejemplo, se dieron en el 2002, ¿ya? Entonces, consideremos para eso, para efectos evaluativos, solamente el año que aparece aquí. Ya no nos cerremos en ese tema. Entonces, ya, esta ley 20.845, que casi esto no aparece del 2014 en adelante, se aumentó la inclusión, ¿ya? Que significa que muchos más estudiantes con alguna necesidad educativa especial, con algún tipo de diagnóstico, ¿cierto?, que requirieran más apoyo en la parte educativa, se pudieran integrar a la educación regular. ¿Ya? ¿Cómo fue esto? Ya se estableció un sistema, ¿cierto?, educativo que evitaba las formas de discriminación que existían antes. Ya, finalmente fue a garantizar lo que era, lo que era el sistema educativo. Ya, mejoró también la calidad de la educación. Ya, en la educación, ¿cierto? Si bien anteriormente se entregaba, ¿cierto? Ahora también teníamos mucho más recursos en nuestras escuelas públicas o con subvención del Estado. También otro punto importante que se me olvidaba mencionar es que cuando hablamos de estas leyes, ya las leyes van, en cuanto a educación, van mucho más apuntadas al sistema público o con subvención del Estado. Así hablamos de escuelas o colegios que tienen subvención completamente particular, esa subvención, esos colegios se rigen por alguna de estas leyes. No es que funcionen así nada más. Ya tienen también que ajustarse a los criterios educativos de nuestro país, pero en escuelas que son completamente particulares, ellos eh, tienen ciertos criterios todavía para poder matricularse en esos colegios. Hay cobros, claramente, porque el Estado no lo subvenciona. Ya en cuanto a lo que son, por ejemplo, las admisiones, estos colegios aún pueden tener sus propios criterios para rechazar, por ejemplo, una matrícula. ¿Ya? También lo que son programas de integración, no están obligados a tener un programa de integración. Bueno, tampoco el programa de integración escolar es una obligación en nuestro país hoy en día,
aunque gran parte de nuestros colegios ya lo tienen, sobre todo quienes tienen financiamiento municipal, ¿cierto? Por la necesidad que tenemos, pero algunos colegios aún no tienen su programa de integración escolar. Ya, pero en colegios que son completamente particulares, ellos no tienen ninguna obligación de tener algún programa específico para atender las necesidades educativas especiales. Recordemos que su regulación hasta el día de hoy no tiene la misma que los establecimientos que sí tienen subvención del Ministerio de Educación. Pues igual tengámoslo claro, porque si en algún colegio que es completamente particular, pagado, ¿cierto? Nosotros pagamos a una matrícula que suele ser bastante alta, una mensualidad alta también. Ya, los criterios para poder incluirnos no van a ser iguales que en el resto de los colegios. En algunos sí, hay temas que es cierto que son de base, que quizás los vamos a ver en casi todos los colegios, pero la forma de ingresar a ellos no va a ser igual. Ya, ellos tampoco utilizan esta plataforma para poder matricular a los estudiantes. Ya, la plataforma que existe hoy, ¿cierto? En INSAE. Ya vamos a tener colegios que, por ejemplo, los padres deciden matricular a su estudiante allá, simplemente van a ese colegio, ya les hablan de dinero, les hablan de, ya, claramente los temas de temas de económicos, temas también de horario, claramente todo eso lo ven allá, ya, pero podemos ir simplemente y ver si tenemos cupo y si hay cupo, cuánto es. Ya los requisitos para ingresar son tanto dinero al mes y además, ¿cierto? Vamos a ver la concentración de notas del estudiante porque este es un colegio de excelencia, ¿ya? Eso nos puede pasar en un colegio que es completamente privado, nos pueden decir. ¿Ya? Y este colegio tiene algún, por ejemplo, si yo digo, ya, y este colegio privado, ¿tiene algún programa de integración para los estudiantes? Y nos pueden decir, sí, tenemos con un costo asociado, o sí, tenemos, ya, súper bien. O nos pueden decir, no, no contamos con un programa de integración, pero si el estudiante requiere algún tipo de apoyo, usted puede gestionar la contratación de alguna persona externa, de algún tutor, ¿cierto? Que venga a acompañar a su pequeño, ¿ya? Y en algunos colegios también nos van a decir las características de ese tutor, por ejemplo. Entonces ahí, ¿cierto? Se maneja muy distinto el tema de la admisión en ese tipo de colegios completamente privados. Así que igual tengámoslo en cuenta. Puede ser muy variable. Pero para efectos de lo que tenemos acá, ¿cierto? Todas las leyes que hemos visto, ya esas son mucho más ligadas a lo que es el sistema educativo con subvención del Estado. Sí, entonces, también particulares subvencionados están acá y municipales. Ya, entonces, ¿cierto? Comenzamos a hablar de la implementación de esta ley 20.845. También nos habla de la reducción de la segregación. Ya, reduce la segregación del sistema educativo chileno, claro, porque se abrieron muchos más cupos, ¿cierto?, para que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales pudiesen ingresar al sistema educativo y se abrieron más cupos en general para todos los estudiantes. Ya, la demanda de establecimientos creció, también se crearon muchos más colegios a partir de ese año en adelante. Ya nuestra población, recordemos que también se amplió. Ya recordemos que desde ese tiempo em, comenzaron a haber muchas más personas, no solamente de nuestro país, sino muchas personas de fuera que comenzaron a integrarse también a nuestro sistema educativo. Entonces, claro, el sistema educativo tenía que dar más cabida a nuestros estudiantes. Si éramos más personas, había más personas con necesidad de educación, ¿ya? Em, También, ¿cierto? Comenzó a fortalecerse mucho más, ¿cierto? Que la educación es obligatoria hasta la enseñanza media. Entonces, claramente, nuestro colegio tenía que ser mucho más grande. ¿Ya? También se comenzó a trabajar la sensibilización sobre la inclusión. Ya, toda la comunidad educativa era mucho más consciente, ¿cierto?, de que nuestra población educativa requería ¿cierto?, de mucho más, en cuanto a la sensibilización, ¿cierto?, dejar de discriminar, así de simple. Como les decía, era algo demasiado arraigado en la población, ¿ya? Pero nuestra población era mucho más consciente también
de que el hecho de reírse de un compañero, por ejemplo, que utilizase silla de ruedas, ya, era algo que no iba a aportarnos como sociedad. Ya, el dejar fuera a alguien por la condición física, ¿cierto? Eh, Finalmente iba a hacer que nuestra sociedad como tal, ¿cierto? No tuviese un progreso que fuese significativo. Ya estábamos retrocediendo, estábamos discriminando a las personas. Y entonces, ¿cierto? Se comenzó a trabajar mucho más en que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, ya. Eh, no sé si alguien recuerda en algún momento de su educación, ¿cierto? Si vio alguna situación de discriminación por algún tipo de condición o discapacidad. No sé si alguien quiere comentar algo. Dejo el micrófono abierto y el chat también si alguien quiere comentar alguna experiencia que vivió en su sistema educativo. Quizás no le tocó verlo tanto, ya pensando en la enseñanza básica o la enseñanza media. ¿Alguien quiere compartir alguna situación que haya evidenciado? Ya, si no, vamos a nombrar a alguien. Yo, Ya, perfecto. Camil, ¿cierto? sí, sí. Ya, súper, Camil. Coméntanos qué situación te tocó evidenciar, si quizás en tu educación básica o media fue algo positivo, fue algo negativo, y cómo ves ahora que esa situación podría haber sido tomada, ¿no? Coméntanos un poquito. Mi experiencia dentro de la educación media fue súper buena, pero gracias a mis compañeras, no gracias a lo que me entregó el colegio. O sea, eh, claramente, bueno, yo estudié en un colegio de monjas, ¿ya? Ya, El Mater Dei. ujú, Sí, y bueno, es de la congregación orionista y bueno, si bien no percibí discriminación en torno a un tema eh, a lo mejor físico, sí había mucha discriminación. Por ejemplo, en ese tiempo nosotros teníamos que pagar, o porque era subvencionado, semi-subvencionado, que se le llamaba en ese tiempo, una ya, parte la daba el Estado y otra parte la aplicaban los apoderados ujú. mensualmente. En ese tiempo tienen que haber sido como 30 lucas, que tienen que ser ahora como unas 90 de ahora yo me imagino, unas Sí, más 100. o menos. Sí, y bueno, había por diferentes situaciones, no todos tenemos la misma situación económica todo el tiempo igual. Entonces, ¿Mm? obviamente que habían apoderados o familias que pasaban por problemas económicos y las monjitas, primero que todo, publicaban quién eran los deudores afuera de la puerta de cada una de las salas por curso, destacado con pues, destacador fluorescente. Y ya si Wow. eso como que no funcionaba como Mm, presión, iban a las salas y así interrumpían como una mafia, interrumpían, ya, el profesor se tenía que quedar callado, se sentaba y empezaban por apellido. Bueno, y fui una de las que pasaron por ese tipo de situaciones y empezaban a nombrar por apellido, Delerbe, Contreras, párense. Y era así como, por ejemplo, eh, sé que sus papás tienen auto, ¿no? Sus papás tienen auto y no son capaces de pagarle el colegio. Qué terrible. wow. Prioridades. Dígale eso a su papá. Es así y así. Tenía compañeras que terminaban vomitando de los nervios, que tenían que salir de la sala. No sé. Esa fue una de las situaciones que era, pero era constante, que yo creo que si ahora hubieran redes sociales, estas monjas no estarían donde están. Y otro tipo de situaciones que era, por ejemplo, para el mes de María, po, mira, yo lo único que me acuerdo, porque ni siquiera sé en qué mes es, pero sé que hacía calor y nos ponían de rodillas en el patio a rezar en la gruta. Tenía compañeras que se desmayaban del calor. Sí, era súper fuerte el tema en Mm, el colegio de monjas. Si eso se diera ahora, yo creo que si eso pasara ahora, bueno, no pasaría. De partida no pasaría. claro. Yo salí el 2002 del colegio y esto, ponte tú que fue desde el 98 no, 97 que empecé Ujú, séptimo ahí, hasta el 2002. O ya, sea, tampoco digamos que fueron, no sé, no fue en la época de los 80, ¿no? Es una época claro. moderna, entre comillas. Bueno, para mí, Sí, sí, eh, sí. para mí, fue hace poquito. Pero
Pero también considero que, bueno, partiendo por el tema de la, pues, es una discriminación del porte un buque que te hagan parar y te pongan en evidencia cuando primero, primordialmente, esa no era responsabilidad de la alumna. Claro, No éramos chicas que teníamos que ver nosotros con la capacidad económica de nuestros padres. Primero que todo. Y segundo, ¿por qué hacer eso? O sea, si nosotros a lo claro. mejor teníamos padres que no nos comentaban sus problemas económicos, porque ellas sí lo hacían con nosotras. No, fue terrible y creo que es una discriminación que va mucho más allá del tema físico, Ujú, va en el tema como económico, emocional y oye, como que lo claro, abarca todo, 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 todo. sí. Ese tipo de discriminación viví yo y lo vivimos muchas compañeras que estudiamos en ese colegio, muchas. Uy, qué terrible la situación, Camil, pero lamentablemente, claro, en ese tiempo que si uno lo ve, igual no me dice 2002, pero no es tan atrás, ¿ya? Pero Mm, da cuenta, ¿cierto?, de que efectivamente la educación requería un cambio. En ese tipo de situaciones, exactamente. Sí, más claro, regulación. sí, claramente no había una regulación, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Tenemos la opción, ¿cierto?, de realizar alguna denuncia, tenemos las redes sociales, como nos dice Camil. Claro, pero unos niños pequeños, ¿cierto? No va a tener, ¿cierto?, las herramientas para lidiar con ese tipo de situaciones. Uno tampoco, ¿cierto? Como dice Camil, no tendría por qué enterarse de la situación económica de los papás y finalmente promueven la discriminación entre los mismos compañeros, ya que alguien se le esté nombrando porque sus padres no pudieron, por diferentes situaciones también, no pudieron completar con una mensualidad o quizás eh, nosotros claramente no tenemos la culpa, ¿ya? Situación fuertísima, Camil, muchas gracias por compartirla. Ya, yo escuchaba y De se me nada. paraban los pelos, ¿sabes? Porque es terrible, ¿cierto? Uno pequeño, ¿cierto? Claramente no tiene Sí. la misma fortaleza que un adulto, ¿cierto? Para afrontar ese todo tipo de situaciones. Lo que yo no entendía de parte también de mis padres era por qué no me sacaban de ahí. Si yo se los contaba, era así como que era un privilegio, se sentía como que era un privilegio que te tuvieran ahí. Entonces que Ujú. había que aguantar todo tipo de vejámenes y de insultos y de humillaciones por el simple hecho de que el colegio te iba a dar un estatus para que después tú entraras a la universidad. Una cosa así. Qué hueva, Claro, perdón, más ridícula. Qué cuestión más claro. ridícula. Pero bueno, así Claro, funcionaba. eso. El estatus del colegio, sí, ese es un tema que marcó mucho el sistema educativo. Por eso mismo, ¿cierto? Se crearon leyes para que ya los colegios, por ejemplo, no pudiesen elegir a los estudiantes con las mejores notas, ¿cierto? Porque finalmente se provocaba ese tipo de situaciones. Todavía existen estos colegios particulares, ¿ya? Pero al final, ¿cierto? No están tan regulados como los otros colegios. Afortunadamente esas situaciones han cambiado, ¿ya? Por acá tenemos otro comentario del chat. Dice, cuando estaba en educación media me cambiaron de curso a mitad de año porque en ese entonces estaba definiendo mi sexualidad, pero fue como de la nada, según aparece, ¿cierto? Claro, entonces, por lo que entiendo, ¿cierto? Del comentario, claro, por una situación, ¿cierto? De estar en un tema de orientación de género, que te cambien de curso a mitad de año, ya, igual es como, nos deja pensando, ¿cierto? Algo que no es para nada común, ¿cierto? Finalmente, como por qué me van a cambiar de curso? Igual es extraño. Fabiola, Profe, yo igual ajá, escuchaba a mi compañera del Herbe ajá, y yo viví algo parecido en un colegio católico, eran de puras mujeres. Resulta que yo estudiaba en el colegio era técnico ajá, y una de las profesiones que se estudiaba ahí era alimentación, ya, ¿ya? Resulta que
de un momento a otro en mis dedos se empezaron a caer las uñas. Las Mm, uñas me llevaron al médico y no lograban entender por qué había pasado eso. O sea, mm, me hicieron examen y toda la cosa, y ya. El punto es que el colegio me disgregó, me dijo que yo no podía asistir al colegio, que no podía porque podía tener una patología que mm. podía infectar a mis otras compañeras, que no había opción, además que como estudiaba una de las cosas, estudiaba alimentación, que tampoco menos podía estar en esa profesión, o sea, estudiar en el colegio. Yo iba en primero medio Ya, y yo y mi papá, mi mamá me acuerdo que hablaba y dijo, pero tiene que haber una solución, porque ya como yo iba, era más o menos, sin mentirle, como septiembre, más o menos. ya, Ya claro, estaba ya, más de mitad casi del final de año. año, claro, pues, más de mitad del año, y cómo ella Ujú, no va a poder venir al colegio, por último, dar exámenes libres, ¿no? y, no sé, pues las compañeras le pueden enviar los cuadernos, por último, si no quiere que venga a clase, no, es que no se puede, porque las niñas también están estudiando y se pueden infectar y que así, pero a ese nivel. Y, y me dejaron y perdí ese año, lo perdí. Y fue, pero porque tampoco en ese tiempo me podían integrar a otro colegio en esa fecha. Y que antes no era así como ahora, porque ahora uno igual puede cambiarse, no sé, pues ahora está más factible eso, pero en ese entonces y perdí ese año de estudio, o sea, y para mí me fue súper, a ver, cómo le dijera, me afectó bastante el área de la autoestima en ese entonces. Me claro, sentí súper, claro, me sentí a como esa edad, niña. claro. Claro, porque yo estaba, imagínense, saliendo de octavo, recién entrando a primero medio, lleva hasta septiembre y me sentí súper, y por mejor me puse en un colegio católico de monja y toda la cuestión, y las monjas, como se dice vulgarmente, no estuvieron ni ahí con la cuestión, ni por último enviarme, no sé, por los textos para terminar de Mm, estudiar y no me iba mal, entonces era una alumna también tranquila, entonces no, es súper cerrada. Y me acordaba donde escuchaba a mi compañera, me acordaba, lo que pasa es que hacía los días lunes, hacían una formación y estaba como la Virgen, como la estatua así. Y todos tenían que, después de cantar el himno nacional, todos tenían que besarle los pies a esa Virgen, a esa estatua. mm, Y qué asco, a mí que me daba asco, yo decía, pero ¿cómo esto tiene que ser así? No, y qué asco. Pero era obligación, o sea, era como una cuestión, ay, no sé, al final fue una experiencia bastante compleja porque después ya, bueno, me cambiaron de colegio, obviamente, ya, y, y, y me costó como, a ver, como integrarme en el curso e incluso... eh, y también mis compañeros, los compañeros que tuve desde primero medio en ese colegio, en el nuevo colegio, fueron bastante amables. O sea, ellos no sabían nada de mi historia, pero me tocó un buen curso. Me cambié a un qué colegio bueno. cristiano pero evangélico. Y Ujú, ahí es todo lo contrario de lo católico. sí, Y ahí fue mi compañero, no, un 7, y ahí me costó sí subir un poco mi autoestima. El primero medio, al principio yo dije, ojalá que no me vaya a pasar nada malo, y como que me quedé con ese pensamiento, no me vaya a venir algo, alguna enfermedad, algo, porque yo después me mejoré de mis uñas en febrero, por ahí, yo tenía mis uñas, debe haber sido como algo inmune nomás. claro, Entonces, claro, y ahí entonces no tuve, y me costó, de verdad que me costó mucho integrarme en el colegio, y después ya
eh, pude salir adelante, después me empezó a ir bien en el colegio, pero no, antes era compleja la cosa, súper Sí. compleja, yo le estoy hablando del año 96 más o menos, por ahí. Entonces ahora no, ha cambiado bastante las cosas y todavía falta algunos colegios, ¿ah? Falta bastante Claro. sí, eso, profe, lo que quería contar. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Fabiola. Claro, son situaciones que finalmente nos marcan y es porque no teníamos finalmente el amparo del lugar donde nosotros pasábamos gran parte de nuestro tiempo, ¿cierto? Estábamos en el colegio porque era una obligación, por un lado, ¿ya? Y había muchas cosas que, claro, nosotros no podíamos manejar y no había algo tampoco que nos protegiese, además de nuestros tutores, nuestros padres, ¿cierto? Nuestros cuidadores principales finalmente eran quienes eh, no tenían mucha explicación por parte de los colegios tomaban decisiones que si vemos, ¿cierto? Estas tres, las tres personas, ¿cierto? Que nos indicaron situaciones, ¿cierto? Sumamente complejas, ya que sí nos van a marcar, ya son situaciones que pudiesen haber tenido claramente hubiese tenido otro desenlace, ¿cierto? Y nos van a marcar a nosotros, ¿no es cierto? Y yo creo que casi todos vivimos algún tipo de situación de esta índole, y si no nos pasó a nosotros, le pasó a alguna persona conocida, ¿cierto? Porque nuestro lugar de estudio finalmente no nos ofrecía las herramientas de protección, ¿cierto? Más básicas. ¿Ya? Que era que se respetase también, por ejemplo, como decía Fabiola, el tener que realizar alguna acción que quizás para algunos era una actividad religiosa, ¿cierto? Pero quizás para algunos una parte de esa actividad religiosa no era algo tan agradable, ¿cierto? Como besar algo, ¿ya? Entonces tampoco se respetaban nuestras decisiones. ¿Ya? O pasar mucho tiempo, como decía Camil, ¿cierto? Arrodillada frente a algún monumento. ¿Ya? Las actividades religiosas están bien, ¿cierto? Pueden ser parte de la comunidad educativa, está bien, la cultura se celebra, ¿cierto? La parte religiosa también se celebra, pero hay ciertos límites. Ya, si vemos nosotros en este momento, ¿cierto? Hay actividades religiosas en un colegio que nuestros papás pueden decir que quizás yo voy a participar, pero de una manera más pasiva, ya que voy a estar presente quizás en esa celebración religiosa, pero hasta cierto punto ya también se reconocen mucho más los límites que yo tenga. Hay situaciones que ahora, ¿cierto? Como las que vimos, son impensables para este momento en la sociedad. Qué bueno, Fabiola, que nos comenta que hubo una buena aceptación por parte de los compañeros del otro colegio, ¿ya? Porque también, ¿cierto? Se habían colegios que podían, ¿cierto? Manejarse como ellos, con el enfoque que ellos quisiesen darle a su colegio, hasta años atrás, ¿cierto? No era tan regulado. También habían otros colegios que tenían enfoques que eran bastante positivos, ya que protegían mucho más a nuestros estudiantes, que eran mucho más respetuosos. Finalmente estamos hablando de personas en formación. Ya hay colegios que antiguamente, antes de que el Estado les obligase, ya tenían herramientas bien arraigadas, ya, en sus valores, en la forma en que ellos estaban formando a sus estudiantes, ya que incluso diferían un poco de la sociedad tan desordenada que había en ese momento, ya, pero después pasó que esos mismos colegios, ¿cierto? Que se fueron adaptando quizás por iniciativa propia, quizás los directivos tenían un enfoque distinto, encontraron profesionales por el camino que fueron tomando esas mismas aristas para irse formando y formando a los estudiantes, ¿cierto? Que hizo que nuestros estudiantes tuviesen una mirada diferente al del otro colegio, ¿ya? También ahora tenemos colegios que por obligación, por ejemplo, o por iniciativa propia, están mucho más adelantados en cuanto a lo que es inclusión educativa que otros. Hay otros colegios que vamos a encontrar que todavía tienen muchas carencias en la parte económica, en la parte social, ¿cierto? Hay muchas cosas que todavía están dando vueltas. Ya eso igual lo vamos a ver más adelante. Todavía queda harto por hacer, pero cambios hemos visto, ¿cierto? Han habido muchos cambios. Nos vamos a tomar un pequeño break. Ya, a ver, dame un segundito, voy a ver la hora. Son las
Ya, digamos que son las 8:14, a las 8:24 estamos de vuelta para ver esta segunda partecita. Ya un pequeño break de 10 minutitos. Vamos y volvemos. Ya, profe. Ya estamos de vuelta. Mm, ok, ok, Katy, no hay problema. Ya, está revisando un mensajito del chat. Ya, estamos de vuelta, comenzamos inmediatamente. Recordemos que, bueno, para las personas que se integraron, ay, ahí sí, ya. Para las personas que se integraron, ya, después del comienzo, estamos en la clase número 2. Ya, vamos en la clase número 2. La van a encontrar con módulo 2 en el documento. Estamos viendo todo lo que es el marco legal y las políticas públicas en nuestro país que nos han llevado, ¿cierto?, a la educación que tenemos el día de hoy. ¿Ya? Y hoy corresponde la evaluación número 1 del módulo. ¿Ya? Para efectos de evaluación, una evaluación como tal, ¿cierto?, de alternativas para que igual lo tengan en consideración. Va a estar abierta desde hoy a las 9:30 de la noche hasta mañana a las 10. ¿Ya? Y como saben, ¿cierto?, al final del módulo, en caso de no poder rendir su evaluación ahora, tiene la opción de rendir sus pruebas en el periodo extraordinario que se da una vez que finalicemos el módulo y se da, ¿cierto?, esa fecha. Ya, entonces estábamos viendo, ¿cierto?, algunos acontecimientos importantes en nuestro país y nos quedamos en el 2014, ya que el 2014, ¿cierto?, se aprueba la ley 20.008, un segundito, no me quiero equivocar, 20.845 de inclusión escolar, que finalmente, ¿cierto?, viene a sentar las bases. Fue una parte muy significativa, ¿cierto?, en cuanto a lo que es la no discriminación en nuestros colegios. También antes de eso, ¿cierto?, teníamos una parte súper importante que se realizó en el 2010, ¿cierto?, para la no discriminación de las personas con alguna situación de discapacidad en los colegios. Y nos quedamos con los alcances, ¿cierto?, de esta ley 20.845, ya que nos habla de los cambios significativos que se comenzaron a dar desde ahí en adelante. Nos habla sobre el fin al lucro en la educación. Ya. Anteriormente los colegios podían realizar algún tipo de cobros aparte, ¿cierto? En los colegios que tenían algún, por ejemplo, colegios que son completamente del Estado o que reciben subvención, ¿cierto? No pueden ir y ponernos una cuota ya para efectos de matrícula, por ejemplo. Ya que el colegio nos diga, pero para entrar a mi colegio tienes que pagar tanto si yo tengo, si a mí el Estado, ¿cierto?, está cubriendo los gastos de mi colegio. Ya, eso ya no se pudo hacer desde ahí en adelante. También el tema de la admisión. Ya se establece desde ahí en adelante un sistema de admisión escolar, ya que fue distinto al anterior. Antiguamente los colegios podían simplemente poner sus propios criterios para que nosotros ingresásemos a los colegios. Ya, si el colegio establecía que mi familia, por ejemplo, no tenía los recursos, éramos de una población más vulnerable, o no teníamos las calificaciones, o teníamos muchas anotaciones, ya no cumplíamos quizás con los requisitos de ese colegio, y ese colegio que iba a hacer me iba a dejar fuera. Así de simple, porque no cumplía con los requisitos del colegio. Ya, anteriormente a la creación de esta ley, el colegio podía simplemente eh, no aceptar mi matrícula, por ejemplo, por tener alguna discapacidad, o no aceptar mi matrícula porque yo tuviese las notas más bajitas. ¿Por qué? Porque este colegio es de excelencia, entonces no podemos tener estudiantes con notas bajas o con anotaciones negativas del colegio anterior. Ya, también, cierto, se apoya la diversidad. Ya se comienza a hablar de lo que hablamos ahora, que finalmente la diversidad va a favorecer, ¿cierto?, a nuestra comunidad educativa, va a enriquecer, ¿cierto?, que todos seamos distintos. Se garantiza desde ahí en adelante la educación de calidad para todos. El acceso ya estaba garantizado por un lado,
ya independiente de todas las características o necesidades individuales que nosotros tengamos, vamos a tener un sistema educativo que va a tener la puerta abierta para nosotros, ya. Y también se fortalece la educación pública. Ya anteriormente, no sé si recuerdan que había muchos más colegios que eran particulares, ¿cierto? Y después hubo un cambio. Ya algunos colegios que eran particulares pasaron a fundaciones, ya algunos continuaron siendo particulares. Ya no son tanto los colegios completamente particulares y por lo general no son tan fáciles de encontrar y son más, tienen un costo igual elevado. Ya, pero en la mayoría de los colegios pasaron a particular subvencionado, ya, o municipales, pasaron, ¿cierto?, a tener esa categoría desde ahí en adelante. Eso significa que esos colegios, desde ahí en adelante, comenzaron a regirse también por todas las leyes que establece el sistema, el sistema educacional, ¿cierto? Todos los decretos que estamos viendo acá, las leyes, ya esos colegios comenzaron a regirse por eso. Ya no podían tener otro, no podían, por ejemplo, poner criterios que se le ocurriese a ellos mismos o cobrar cualquier tipo de dinero extra, ¿cierto? Además de lo que estaba fijado, ¿cierto? Por ejemplo, temas de materiales, por ejemplo, esas cosas sí continúan siendo de costo de los padres. Algunos colegios que también nos entregan ese tipo de herramientas y alguna parte la cubren los papás también, ¿ya? Entonces ya no pudieron, ¿cierto? Realizar ese tipo de acciones. Continuamos, continuamos. Ya. También ocurrió que se comenzó a hablar, ya estamos hablando como en una línea de tiempo, entonces se comenzó a hablar de decretos que se unieron, ¿cierto?, a las leyes ya, a la ley ya existente de educación. Recordemos que de, estamos hablando, ¿cierto?, de las bases de la educación en nuestro país. Se añadieron dos decretos a la ley de educación. Ya, uno, que fue en 2015, recordemos que todo lo que son números, ya lo tomamos directamente del texto. Ya no nos entrampemos en otra fecha que salga en otro lado, porque puede haber variación en algunos puntos. Ya, en puntos específicos. Recordemos que acá estamos trabajando con, por ejemplo, la letra C del artículo tanto, o la letra tanto, y estas son modificables con el tiempo. Ya, todos los decretos también mm, en, en las leyes por general, si nosotros revisamos, ¿cierto? Cuando vemos una ley, vemos la versión anterior, la versión actualizada, la versión de tanto, porque van habiendo cambios, van habiendo movimientos dentro de las mismas leyes, en todos los decretos. La ley de por sí, ¿cierto? Tiene un contexto, va a trabajar estas cosas, pero con el tiempo se van añadiendo o se van quitando o modificando algunos apartados. Entonces acá, ¿cierto? Cositas puntuales. Tenemos en el 2015 la creación del decreto 170, que nos habla sobre normas de accesibilidad universal para establecimientos educacionales, pero en realidad no nos confundamos acá. Si hablamos de normas de accesibilidad universal, no estamos hablando del diseño universal de aprendizaje, ¿ya? Sino que estamos hablando de requisitos para que una persona, ¿cierto?, pueda tener acceso a la educación de calidad. Igual lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. Ya, esto nos dice, ya, un segundito, voy a silenciar aquí un poquito el celular. Ya, entonces, el decreto 170 nos habla de que nuestros estudiantes, independiente de sus características, ya, sea características físicas, sensoriales, cognitivas, puedan, ¿cierto?, desarrollarse en un contexto educativo, ¿cierto?, que puedan completar este proceso educativo, ya, de manera óptima, ya que puedan acceder, ya, y también, ¿cierto? Bueno, la definición de acá, ¿cierto? Es como muy de la accesibilidad universal, pero en realidad el decreto 170 viene a regular que los apoyos, ya que requieren nuestros estudiantes, lleguen a los estudiantes que requieran apoyo, ¿cierto? En la parte física, sensorial o cognitiva. Ya, si tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales en nuestro colegio, ya este decreto establece las normas para poder, ¿cierto?, evaluar esta necesidad educativa especial. Ya, lo vamos a ver con más detalle.
Ya no se preocupen por eso. Y también tenemos el decreto 83, ya que regula la educación diferencial. Ya, el decreto 83 ya va mucho más ligado a todas las adecuaciones curriculares que requieran nuestros estudiantes. Ya, si nuestro estudiante tiene, por ejemplo, ya, si nuestro estudiante fue evaluado y requiere apoyo en cierta área, ya tengo dificultades en realizar, por ejemplo, la prueba de manera escrita. Ya, el decreto 83 contempla las adecuaciones para que yo, ¿cierto?, pueda realizar mi prueba. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un plan, ¿cierto?, individualizado para mí, ¿ya? En donde yo no esté obligado a rendir esa prueba de manera escrita. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mis necesidades educativas, ¿cierto? Ya eh, tengo un diagnóstico de base, ya toda una evaluación previa y el hecho de realizar las pruebas de manera escrita ya es complejo para mí, ya fui evaluado. De acuerdo a esta ley, ¿cierto? Los profesionales pueden, ¿cierto? Realizar adecuaciones en esa prueba. ¿Ya? Por ejemplo, que el estudiante la realice de manera oral o a través de alguna presentación, mediante algún tipo de proyecto, por ejemplo. ¿Ya? Ese tipo de ecuaciones la regula el decreto 83. ¿Ya? Es mucho más específico, adecuar material, ¿cierto?, de apoyo, ¿ya? A que se me cree algún tipo de adaptación para mí, ¿cierto?, que sea individual, ¿cierto? Y el decreto 170 es mucho más de reforzar, por ejemplo, la parte económica, si el colegio requiere más profesionales, ya de evaluar cuántos estudiantes tenemos con necesidades educativas especiales, ya, pero lo vamos a ver en más detalle ahora. Ya, el decreto 170, ya recordemos que ese título ya para efectos de evaluación se puede utilizar, pero en realidad el título es como más del diseño universal de aprendizaje. Pero este decreto 170, lo importante, ¿cierto?, es que aplica, ¿cierto?, en todos los establecimientos que requieren, perdón, que tienen alguna subvención por parte del Estado. Ya, acá dice que aplica tanto para establecimientos de educación especial como educación regular. Ya, independiente de las características que tengan nuestros estudiantes, ya este decreto se preocupa, ¿ya?, de realizar una evaluación. Por ejemplo, a principio de año, ¿cierto? Nuestros estudiantes que van a ingresar al PIE requieren de una evaluación, ¿cierto?, por parte de profesionales específicos del colegio. Ya, mi colegio tiene PIE. Entonces, el decreto 170, primeramente, establece, ¿cierto?, para nuestro gobierno chileno, establece qué profesionales se van a desempeñar en los colegios, qué es lo que va a realizar cada uno de los profesionales. Ya, en cuanto a evaluaciones, a todos los niños, ¿cierto?, que van a ingresar al PIE, se les evalúa. Eso lo regula el decreto 170. Ya, el decreto 170 dice, ya, él o la psicóloga de este programa PIE va a aplicar esta evaluación a un grupo de estudiantes, ¿cierto?, que de acuerdo, ¿cierto?, a la matrícula, ya dice que son estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial y por eso, ¿cierto?, se le van a aplicar las evaluaciones. Esta evaluación la realizan los psicólogos, esta evaluación la realiza fonoaudiólogo, esta evaluación la realiza terapeuta ocupacional, ya, así. Educadores diferenciales también van a hacer esto, ¿ya? Entonces, al principio de año, ¿cierto? El decreto 170 nos dice, ¿ya? También nos dice qué profesionales van a estar en el programa PIE, cuáles son los recursos que requiere ese programa PIE. También va a evaluar los espacios, ya como aparecen aquí abajito. En cuanto a las medidas, ¿cierto? Se aparece accesibilidad física, sensorial, accesibilidad cognitiva. En realidad se refiere, ¿cierto?, a los espacios físicos. Ya, si mi colegio cumple con los espacios físicos, ¿cómo este espacio físico va a favorecer o va a perjudicar al estudiante con necesidades educativas especiales? Ya, el decreto 170 nos va a decir, este colegio no presenta las condiciones para que nuestro estudiante pueda desarrollarse plenamente en el día a día.
Este colegio no tiene espacios como los baños, ¿cierto? Donde mi estudiante puede ingresar y moverse y realizar, ¿cierto? Sus necesidades de manera independiente. ¿Ya? Este estudiante tiene algún grado de discapacidad física y el colegio no cuenta con sistema Braille, ¿ya? También los materiales de este colegio, en cuanto a los materiales de apoyo, ya no son suficientes para la cantidad de estudiantes que lo necesitan. Ya hay otra ley específica que se va a encargar de la gestión de estos materiales, ya de la parte como económica, pero el decreto 70 es quien regula, ¿cierto? Si esto está o no está, ya, y si esto no está, ¿cómo está perjudicando a mi estudiante que estoy evaluando bajo este decreto? Ya, por un lado nos va a decir, ya, todas las características de mi estudiante, ¿cierto? Vamos a aplicar ciertas evaluaciones y con estas evaluaciones vamos a tener un resultado que nos dicen, ya, nuestro estudiante calza, ¿cierto? Para participar del equipo PIE, ¿ya? Va a contar con PIE. ¿Cuándo se va a reevaluar? ¿Por qué profesional se va a reevaluar? ¿Ya? Este PIE, ¿tiene los recursos suficientes? No, no los tiene. ¿Por qué? Porque nos faltan dos profesionales, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Todo eso va regulado bajo este decreto. Ya, eso quiero que quede como bien clarito. Y en cuanto a los espacios físicos, va a ver si este espacio físico con el que está interactuando este pequeño, ¿cierto? Que está en evaluación por este decreto, si ese espacio cumple o no cumple. El espacio está frenando la participación del estudiante. Ya, eso también va a quedar ahí, ¿cierto? Registrado. ¿Por qué va a quedar registrado? Porque el colegio, ¿cierto? Tiene que hacerse cargo de esas situaciones que quedaron ahí a medio. Ya hay otra, como les decía, hay otra ley que es más específica que nos va a decir, ¿cierto? Ya, el espacio no es totalmente accesible y está desfavoreciendo la participación del estudiante porque tiene dificultades para movilizarse de manera independiente. Ya, los recursos que tenemos en el aula PIE no son suficientes. ¿Por qué? Porque tenemos tanto material, ¿cierto? Didáctico para ya 5 estudiantes, pero en la evaluación que se realizó se requieren estos apoyos para 15, por ejemplo, ya que están en diferentes cursos. Entonces, ¿cierto? Ahí, bajo el decreto 170, el colegio dice, ah, ya, para allá vamos, tenemos que empezar, ¿cierto?, a solicitar más recursos, ¿cierto?, para cubrir esas áreas, que es así, se pueden trabajar desde fuera, ¿cierto?, no las características propias de mi estudiante. Y en educación especial, el decreto 170 contempla también normas específicas ya en cuanto a lo que es la evaluación, pero por lo general, ¿cierto? Estas normas ya están implementadas dentro de los colegios. Ya también en los colegios se realizan evaluaciones, pero tienen otra temporalidad que en el decreto 170. El 170 es mucho más pensado en las necesidades específicas de los estudiantes en escuela regular y la regulación del programa de integración. ¿Ya? Y cómo esto va a interactuar también en la parte económica, ¿cierto? También ahí eso va regulado por el decreto 170. ¿Ya? Y tenemos el otro, que igual es importante, el 83. El 83 va mucho más a regular la educación diferencial. ¿Ya? Esta, en educación diferencial, ¿cierto? También abarca una parte de la evaluación y diagnóstico de las necesidades educativas especiales, pero va a tomar mucho más, ¿cierto? El diagnóstico que tenga mi estudiante, las necesidades que tenga. Ya recordemos que el que dice, ya, a tantos estudiantes se va a evaluar y tienen cupo en el PIE, va a ser el 170, ¿ya? Pero el 83 ya se toma todas esas evaluaciones, todos esos resultados que tenga mi estudiante, todas las dimensiones que mi estudiante requiera, ¿cierto? Que sean apoyadas, por ejemplo, en la parte cognitiva, en la parte sensorial, ya tengo mucha dificultad en mi regulación, ya, y también la parte física, ¿cierto? Todo lo emocional, todo lo que haya sido pesquisado, ¿cierto? Previamente lo va a tomar y va a elaborar un plan de apoyo para mi estudiante. Ya, ¿qué requiere, qué va a decir ese programa de apoyo? Ya que, por ejemplo, voy a requerir
¿ya? De que se me adecúen las evaluaciones, voy a requerir apoyo en cuanto a la modificación de material en el aula, ya voy a requerir alguna tijera adaptada, lápices adaptados, ¿cierto? Porque tengo dificultad en la parte física y no puedo, ¿cierto? Realizar esta pinza para tomar un lápiz, ¿ya? Entonces, ¿ya qué persona va a trabajar conmigo? En este plan, ¿cierto? De apoyo, ¿ya? Va a contemplar que cierta persona, ¿cierto?, se va a encargar de elaborar las herramientas necesarias para mí. Por ejemplo, si yo requiero apoyo en cuanto al aprendizaje, ya puede ser que tengamos un educador, una educadora diferencial que nos apoye en la parte académica. Ya si yo requiero adaptación en mis evaluaciones, ya puede ser que igual una educadora diferencial ya me quite, por ejemplo, si la evaluación tiene un 100% de dificultad, ya, y yo requiero apoyo en la parte académica, pero en mi caso, ¿cierto? Como yo estoy en el programa PIE, se me van a quitar algunas preguntas, por ejemplo, de esa prueba. Ya no voy a tener la misma exigencia que mis compañeros y va a ser una persona, un profesional, ¿cierto? Eh, que se va a hacer cargo de esta adecuación. Ya, entonces, ¿cierto? Este educador o educadora diferencial se va a encargar de que mis pruebas ya no tengan ese 100% de dificultad, sino que sean a un 60%. ¿Ya cómo lo va a hacer? Va a quitar algunas preguntas. ¿Ya? Si mi prueba tenía tantas preguntas, voy a tener tantas. O voy a requerir material adaptado para mí. Ya si tengo alguna discapacidad, por ejemplo, em, auditiva, ya que las herramientas se me entreguen a través de texto e imágenes. ¿Ya? ¿Quién se va a encargar de eso? Ya la persona que va a ser asignada. Ya todo eso regulado por el decreto 83 va mucho más ligado, ¿cierto?, a toda la adecuación en cuanto a materiales, en cuanto a, a exigencias que yo tenga en el aula, en cuanto a apoyo, ¿cierto? Si yo requiero algún tipo de cojín, ¿cierto?, para regularme sensorialmente en el aula, ya también va a haber una persona, ¿cierto?, que se va a encargar de eso. Ya, pero esto todo va a ser regulado a través de todas las evaluaciones, ¿cierto? Ya va a estar entregado y se va a armar ese plan de apoyo especializado para mí. Ya en el caso de la escuela especial también, ¿cierto? Establece toda esta adecuación del marco curricular. También es súper importante. Eso va para los dos. Lo que es la adecuación del marco curricular, ¿cierto? En cuanto a lo que decía, igual en la escuela regular, la exigencia que yo voy a tener, la metodología que se aplique para mí también puede ir variando. Ya, lo mismo, si me van a hacer, puedo tener si mis compañeros tienen evaluación escrita, tienen evaluación grupal, tienen evaluación oral y además tienen una cuarta nota que es una nota acumulativa, por ejemplo, en el semestre, ya, si yo tengo dificultades en ese tipo de evaluaciones, por ejemplo, se contempla una adecuación de las evaluaciones para mí. Ya van a ser todas escritas, por ejemplo, o van a ser todas orales, o van a ser a través de video, o van a ser, ya ahí todo puede ir variando. En cuanto a lo que es el currículum como tal, ya también se contempla en ambos sistemas. Ya que, por ejemplo, si estoy en una escuela regular, por ejemplo, y vamos a ver tantos temas y tantos objetivos, ya para mí puede ser que yo tenga menos objetivos que los demás. Pero todo va a depender de acuerdo a mis necesidades educativas. Ya no va a ser igual para todos nuestros estudiantes con necesidades educativas. Ya todo va de acuerdo a las evaluaciones que se hayan realizado previamente. Resumiendo, el decreto 170 va, ¿cierto? Bueno, parece lo mismo que parecía ya, pero sí, igual tiene que ver con el acceso, pero en este caso el acceso a todo lo que es em, programas de integración, a todo lo que es, ¿cierto? Que es tener la posibilidad de que sea evaluada por un equipo profesional, que sea atingente a mis necesidades, ¿cierto? Que se pesquise si mis dificultades vienen por parte del entorno también. Contempla todo ese tipo de situaciones que pudiesen dificultar mi día a día, el que yo sea independiente en el colegio, todo eso lo toma el 170. Ya y establece también la parte una parte económica también del colegio. Por otro lado, el 83
¿cierto? Va mucho más a atender ya esas necesidades educativas especiales en el día a día. Ya va a crear nuevas herramientas, adaptaciones a los materiales que se utilicen, adaptaciones al currículum. Ya si yo requiero apoyo para dar una prueba en otra modalidad, lo contempla el decreto 83. Ya que profesionales también, ¿cierto? Van a trabajar conmigo. Ya yo requiero apoyo de tales profesionales, ¿cierto? En estos horarios, eso lo regula el 83. Ya, en desafíos y perspectivas, ¿cierto? Como ya lo dijimos, nuestro país, ¿cierto? Avanza bastante, pero aún estamos quedándonos atrás en algunas partes o en algunos colegios, ¿cierto? Aún nos falta por hacer. Ya es algo que siempre está variando. Ya, persiste, ¿cierto? Esta brecha en cuanto al acceso a la educación inclusiva y de calidad, sobre todo en estudiantes de contextos vulnerables y con necesidades educativas especiales. Ya, existe, ¿cierto? Estas diferencias. Si yo puedo tener la opción, ¿cierto?, de estar en un colegio que finalmente sea inclusivo, pero quizás me va a costar porque ese colegio que realmente es inclusivo, ya, por una parte, no es complejo el poder acceder, ya el acceso está garantizado, pero me cuesta llegar hasta allá porque el costo, ¿cierto?, es muy alto, queda al otro lado, ¿cierto?, en otra comuna, por ejemplo, no es accesible para mí por temas económicos. Ya, el colegio que me queda más cerca, ¿cierto? Es un colegio mucho más sencillo y además tiene un índice de vulnerabilidad que es muy alto, es muy peligroso estar ahí, pero es la opción que tengo. ¿Ya? También en el caso de necesidades educativas especiales, puede ser que el colegio que me queda acá más cerca, donde es más fácil movilizarme, esto no tiene un programa PIE y yo lo necesito. Ya, eso también es importante. No todos los colegios tienen PIE, recordemos. Ya, falta de recursos y formación docente. Ya, aún, ¿cierto? Si bien se han inyectado muchos recursos para el sistema educativo, algunos de ellos no se están gestionando correctamente o en algunos colegios llegan esos recursos y en otros no llegan. He visto diferencias muy grandes en colegios municipales, por ejemplo, ya que me tocó estar en dos colegios, ambos con las mismas características municipales de la misma ciudad, ¿ya? Pero en uno, por ejemplo, había mucho recurso, de hecho, recurso que se desperdiciaba. Había falta de estudiantes en programa PIE, habían recursos que estaban en una sala que es gigante y yo entré y fue como, wow, es mucho recurso que por años estaba ahí lleno de polvo y seguían trayendo recursos. Era un colegio donde había una sala PIE espectacular. Había de todo lo que uno se imaginara, ya municipal, ya los profesionales de verdad, ya no habían estudiantes que requiriesen pie, de hecho había algunos que no requerían pie y igual estaban ahí, ¿ya? Por otro lado, otro colegio de la misma ciudad, ¿cierto? No tan lejos, de hecho uno en vehículo 5 minutos y cruzando la ciudad, ¿ya? Y en el otro colegio era todo lo contrario, ya ubicado en un sector vulnerable, los recursos pésimos, espacios con goteras, ya no había calefacción, ya en un sector sureño no había calefacción, el edificio muy antiguo, los mismos profesionales, ya ellos muy comprometidos, ¿cierto? Confeccionaban materiales para los estudiantes. Ya con los poquitos recursos que habían, de hecho a veces de su mismo bolsillo, ellos llevaban materiales para cubrir las necesidades de los estudiantes. Ya en cuanto al cupo en pie, había sobrecupo y además trataban de atender otras necesidades de otros estudiantes que no calzaban o que no tenían algún diagnóstico, que tampoco estaban como amigos del pie, que también, ¿cierto? Cuando el pie, eso lo vamos a discutir igual más adelante, cuando el pie ya no tiene cupo, también hay un sobrecupo, que ese se contempla para la ley, pero en ese colegio era demasiada la demanda, ¿ya? Y me tocó estar en ambos y fue como un wow, es increíble la diferencia, ambos municipales, hasta ahora no comprendo en realidad esa diferencia, ¿ya? También, ¿cierto? Pero claro, profesionales muy demasiado comprometidos, ¿ya? Y también están las barreras actitudinales. Ya, aún, ¿cierto? En nuestra sociedad existe esa raíz discriminatoria que está muy presente en algunas de las personas. Como les decía, nosotros también vivimos, ¿cierto? En esa etapa full donde estábamos todos con ese pensamiento discriminatorio.
ya, pero aún en algunas personas no se ha dado ese cambio, ¿cierto? De que esto no está bien, ya cortemos con esas situaciones, ya no le enseñemos a nuestros hijos, no celebremos cuando ellos se ríen de alguna otra persona, por ejemplo, ya, que no sabemos que eso no está bien. A nosotros nos tocó vivirlo, ya, pero aún estamos un poquito en deuda con esa parte. Ya, Chile se encuentra en un proceso de cambio continuo, ¿cierto? Han habido cambios súper importantes, ¿cierto? Que han sido súper significativos, pero aún estamos un poquito al debe en algunos lugares. Acá, uy, escucho súper fuerte. Ya, acá, ¿cierto? Algunos aportes de nuestros presidentes, ya eso lo pueden revisar ustedes, ¿cierto? No es mucho lo que hay que decir acá, ¿cierto? Más que nada, ¿cierto? Que todo comenzó como la parte más significativa de lo que estamos viviendo ahora, partió bajo el gobierno de Ricardo Lagos, en realidad, ¿ya? Y luego continuó, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver que entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera hubieron algunas cosas que comenzaron a implementarse en un año de gobierno y finalizaron en la otra se hicieron cambios, ¿ya? Así que para efectos de evaluación yo le decía quedémonos con lo que está acá, porque igual es enredada esa parte. Ya uno tuvo una incidencia en uno y después continuó el otro, ya entonces como que uno empezó, promulgó una ley y el otro la finalizó. Entonces esa partecita dejémosla tal cual, así como está, ¿ya? Y bueno, acá también destacar que bajo el gobierno de Gabriel Boric, o Boris, como le dicen algunos, ya comenzó, ¿cierto?, este compromiso con la educación inclusiva también. Ya se señaló como prioridad una vez que asumió en el cargo, pero aún, ¿cierto?, estamos trabajando, ¿cierto?, en esto. Un cambio grande que se han dado en cuanto a educación, ¿cierto? Fue en una última cuenta pública que se realizó, ¿cierto? El compromiso con la seguridad, ¿cierto? De los docentes y de los estudiantes en cuanto a temas ya de, más que la discriminación, ¿cierto? Tomó todos los hechos de violencia, ya que es algo que se está trabajando en este momento, pero aún estamos como a la espera de qué va a ocurrir. Otro cambio importante fue lo que fue la ley de autismo. Ya la ley de autismo que también implementó algunas medidas en cuanto a lo que es la educación como tal. Ya medidas que son súper importantes, ya pero no voy a alcanzar a nombrarlas ahora. Ya, y a pesar de todos estos, de todas estas, de todo esto, de estos desafíos, ¿cierto? Las perspectivas de la educación inclusiva en Chile vienen siendo positivas, ¿cierto? Han cambiado las cosas, pero como decíamos, estamos todavía, ¿ya? ¿Qué es importante trabajar desde ahora? Ya lo que es el tema económico, ya lo que es la formación docente para docentes, ¿cierto? Toda nuestra comunidad educativa tiene que irse actualizando constantemente. Ya es algo que lo tenemos como prioridad, pero aún, ¿cierto? Estamos un poquito al debe. Y promover una cultura que realmente sea inclusiva. Ya nos aceptamos tal como somos, ¿ya? Todos aportamos en nuestro sistema educativo. Y otra cosita importante, que igual lo dijimos anteriormente, ya que el sistema de admisión escolar cambió, pero cambió, debería haberlo dicho un poquito antes, ya, pero cambió gracias a la implementación de la plataforma SAE. Ya, como ustedes saben, la plataforma SAE ya es el sistema de admisión que tenemos hoy en día. Esta plataforma donde nosotros postulamos, ¿cierto?, a nuestros estudiantes, ya que para algunos dicen, no, pero ¿por qué existe una plataforma? Si era mucho más sencillo ir y matricular. Ya, pero si lo vemos desde otro lado, en algunos colegios, ¿cierto? Ellos podían poner sus propios criterios de admisión, ellos podían, ¿cierto? Tener un montón de papeles y decirnos, ya, el estudiante para poder ingresar a este colegio tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno, entrevista a los papás. Dos, la parte socioeconómica. Tres, las notas impecables. Cuatro, que no tenga anotaciones. Cinco, pagar esta cantidad que nosotros proponemos como colegio. Ya, seis, el estudiante tiene que realizar una prueba de admisión para poder ingresar a este colegio. ¿Ya? Y así le aseguramos el cupo y para eso tiene que venir tal día y hacer la fila ahí afuera. ¿Ya? Porque es el único día que nosotros abrimos la matrícula.
situaciones así podíamos ver antes de la creación de esta plataforma. Ya, habían colegios de excelencia también, pero era porque se quedaban con las mejores calificaciones. Y el resto de los estudiantes, aunque viviesen muy cerca de ese colegio, que fuese lo más cómodo para mí, ¿cierto?, por trasladarme hasta ahí, terminé quedando en el colegio que me quedaba a 2 horas de mi casa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el colegio no quiso aceptar la matrícula. Porque tengo notas bajas, tengo un 4,5 en, como promedio en matemáticas. ¿Ya? Por eso me dejaron fuera y tengo una notación negativa. ¿Ya? O porque se dieron cuenta de que mi familia no tiene tantos recursos económicos. ¿Ya? Y además, mis notas son bajitas. Entonces, por eso el colegio no aceptó esa matrícula. O por qué el colegio me estaba pidiendo tanta plata, o me fue mal en esa prueba de admisión que me hicieron. Ya anteriormente, ¿cierto? Existían todavía ese tipo de historias, ¿cierto? Y quizá alguno nos pasó al postular a colegios, sobre todo que tenían excelencia académica. Ya, pero recordemos que la plataforma SAE ya comenzó a trabajarse en el 2007, ya con la primera parte de Chile, ya con los extremos comenzó a implementarse y ahora se ocupa en todo Chile para acceder a la educación, ¿cierto? Con subvención del Estado. Ya, esta plataforma finalmente aseguró que nuestros estudiantes tuviesen acceso a los colegios. Y recordemos que es por algoritmo el tema de la matrícula. Entonces, no vamos a discriminar estudiantes por las notas que tengan. Ya, finalmente este colegio, yo quiero estudiar en este colegio, mi prioridad, tengo la segunda opción, tengo la tercera, ya, y el algoritmo va tomando a todos estos estudiantes y va diciendo quién tiene el cupo, quién no, y después nos da la posibilidad, ¿cierto?, de apelar también a esos resultados. Ya, entonces, claramente, ya van a estar mucho más bien distribuidos los cupos también en cuanto a lo que es el PIE. Ya los papás pueden elegir varios colegios con PIE y si mi estudiante no quedó en ninguno de esos colegios con PIE, ya el colegio también también me matricula. Ya quedo como lista de espera para el PIE, pero ya no es un impedimento, ¿cierto?, que el colegio me cierre la puerta por tener alguna discapacidad. ¿Ya? Entonces, nos quedamos con eso. Hasta aquí hemos llegado. Voy a pasar la asistencia inmediatamente. Voy a pasar la asistencia inmediatamente y posteriormente consultas, dudas y todas esas cositas. ¿Ya? Dame un segundito. Ay, me equivoqué. Ya, no tengo acceso a la cámara, así que voy a ir nombrando y si alguien escribe en el chat me avisan, por favor. Comenzamos inmediatamente. Jennifer Afandi. Jennifer Afandi, Carlos Araneda, Presente. gracias Carlos, Priscila Bravo, Priscila Bravo, Silvana Bugueño, Presente. gracias Silvana, Leila Castillo, Presente, profesora. gracias Leila, Graciela Sil, Ya, presente. gracias Graciela, Valerie Cofré, Presente. gracias Valerie, Fabiola Contreras, Presente, profesora. gracias Fabiola, ay, dame un segundito. Silvana Cortés, Presente. gracias Silvana, Camil, Deler, Presente. me costó un poquito el apellido, Carmen, disculpe. No, tranquila. Presente. Gracias. Cristina Díaz, Presente, profesora. gracias Cristina. Nicole Fica, Presente. gracias Nicole. Marcela Flores, Presente, profe. gracias Marcela. Verónica Godoy, Verónica Godoy. Pablo González, Presente. gracias Pablo. Jazmín Ibáñez, Jazmín Ibáñez. Jimena Lezana se tuvo que retirar si no me equivoco. Presente. ¿No? Ah, no, me Estoy equivoqué. aquí. Ah, Katy Lizana se retiró. Sí.
Ya, No está estoy aquí presente presente. Gisela. Sí, 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 sí. Ya, Héctor Maldonado. Presente, profesora. Gracias, Héctor. David Pizarro. David Pizarro. Susan Rodríguez. Susan Rodríguez. Presente. Ah, ahora sí. Presente, Susan. Génesis Sepúlveda. Presente. Gracias, Génesis. Un momentito. Lucía Toledo. Presente, profesora. Gracias, Lucía. Roxana Varela. Roxana Varela. Y Camila Verdugo. Camila Verdugo. Ya, ¿a alguien no nombré? Ah, Roxana está presente. Sí, estoy presente. Ya, está corregido, Roxana, no se preocupe. Ya, Ya, gracias. de nada. ¿A alguien no nombré? Ven, cualquier cosita, ya saben, la recomendación es estar verificando su asistencia en caso de me avisan. Ya, ¿alguna duda, consulta? Ah, respecto a la prueba, ¿La va a estar prueba hasta qué página sería? Ah, es el tema 1 y 2. A ver si tengo el documento aquí para compartirlo. Ah, 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 ah. Uy, no tengo la página en este momento. Un segundo, pero es el tema 1 y 2. No sé si alguien lo tiene disponible en este momento. De aquí estoy buscando. Ah, 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 ah. Ya, mientras le comento que la evaluación, ¿cierto? Va a estar disponible desde las 22, desde las 21:30 del día de hoy. En caso de que no estuviese la evaluación, puede ocurrir, ya por cualquier situación, me lo comentan al WhatsApp cuanto antes. Hoy no encuentro el documento. No sé si alguien tiene a mano, no, me parece que no aparecía con la página, de eso le comentaba, ya, pero, bueno, no lo encuentro, ya, pero de todos modos, ya lo vamos a mencionar acá, si el documento no aparecía con la página, que no lo encuentro acá tampoco. Hay muchas cosas. De todos modos, mencionar que son los primeros temas, ¿cierto? El uno y el número 2, y llegamos hasta donde aparece la hojita de la plataforma SAE. Ya, eso sería lo último. Ya, en su documento lo van a encontrar como dividido por módulos, ya, pero me parece que no le pusieron los números de página, parece que no están. Ya, pero llegamos hasta la plataforma SAE. Esa es la última hojita que entra en la evaluación. Eso es del tema 2 y lo que vimos en la clase pasada. Ya, entonces tema 1 y 2. Ya. Entonces, entonces, la evaluación, ¿cierto? Va a estar disponible desde las 9:30 del día de hoy hasta mañana a las 10 de la noche. Recuerde que si no puede realizarla por cualquier motivo, al final del módulo se va a dar una fecha extraordinaria para poder rendir esa prueba. Ya van a tener 1 hora y media ahora una vez que ingresen para realizar su prueba. Y alternativas, más que nada, considérenlo, todo lo que son efectos de años, leyes, consideren lo que está en el documento. Ya quédense con eso en cuanto a numeritos. Y bueno, mucho éxito en su evaluación. Si no hay otra duda, Profe, consulta. ¿Sí? es que el PDF que yo tengo descargado no me aparece nada similar a lo que mostró. Ah, ya, me voy a descargarlo nuevamente. Dame un segundo. Ya que justo no lo tengo. ¿Podría enviarlo al WhatsApp igual o no? Si alguien lo pudiese compartir al WhatsApp, porque no No, está sí, pero aparece. Lo que pasa es que ella lo hace como con cuadritos. Yo he ido como marcándolos así. Lo, Aparece tal cual. Lo ya, lo voy a descargué al descargar. principio del curso y la guía que estaba ahí no es la misma que muestra la profe, así que ahora me No, metí y ya es una nueva. Esa es la modificación. ¿Y Ya, ahora desconozco. hasta qué página se llegó? Ya, dame un segundo. Ahora sí lo descargué. Para quedar más claros con eso, dame un segundito.
descargué el documento para poder visualizarlo, pero aquí está. Ya, no, como les comentaba, el documento a mí me aparece sin página, pero aparecen marcados los módulos. Entonces con eso nos guiamos. Ya, no sé si lo acabo de descargar del aula. Entonces, ¿cierto? El documento que ustedes visualizan, ¿cierto? Tiene acá los módulos, ¿cierto? Y, sí aparecen las páginas. Sí, aparece, pero aparece solo la página de inicio. Ya aparece la 4 y aparece la 11. Ya, pero yo lo visualizo desde aquí, a ver, no me aparecen como los pies de página. Ya, pero bueno, partimos, ¿cierto? Desde acá, ustedes lo van a ver en su documento. Módulo 1, ¿cierto? Educación inclusiva, le aparece esto, lo que vimos en la clase pasada. Ya voy a tratar de bajar rapidito, pero me cuesta un poquito por el tema del mouse. Ya todo eso es tema 1. Tema 1, tema 1. Ve acá, es solo texto. Esta parte sale igual en la presentación. Ya, y vamos a seguir avanzando. Esto lo vimos en la clase pasada. Y acá está el tema 2. Ya su documento le va a aparecer hasta ahí el final del tema 1, donde salen las manos, ¿cierto? Y el tema 2 aparece siguiente, el que vimos en la clase de hoy. Comenzamos, ¿cierto?, con lo que era el marco legal, políticas públicas, ¿cierto? Estuvimos viendo los años, ¿cierto?, que me aparecen en el PPT, ya que es lo mismo que solo está dividido con cuadritos, el 1990, 2004, ya, es todos esos añitos que aparecen ahí. Después nos encontramos este cuadrito que aparece tal cual en la presentación, dice también, ya, y acá no aparece lo de los decretos, ya, aparece el decreto 170 y 83 que acabamos de ver, ya. Posteriormente, un pequeño resumen finalmente, ya ese cuadrito también aparece tal cual. Desafíos viene después, ya la nubecita, ¿cierto? Y acá está lo final, lo de los presidentes, que les comentaba que esto lo pueden visualizar tal cual, ¿ya? Lo que son los desafíos y lo último que es de la plataforma SAI, ya que es hasta ahí, hasta aquí nomás. Hasta esta hoja llegamos, hasta la plataforma SAE, una historia de transformación en la educación chilena. Ya, eso lo van a encontrar tal cual en su documento. Hasta ahí llegamos porque ahí en adelante comenzamos a hablar del tema 3. Entonces eso ya no entraría. ¿Ya quedó más claro así? Sí, profe. Ya, Sí, profe, perfecto. En las próximas presentaciones voy a tratar de tener a mano igual este documento para que nos vayamos guiando igual. Ya, yo solamente les comentaba que algunas cositas las cambio porque, bueno, esta estaba tal cual, pero por ejemplo esta es como muy gris, ¿ya? Solamente para que se vea más bonito. ¿Ya? Pero en estricto rigor es lo mismo, igual lo van a encontrar tal cual. Y ahora sí, ¿alguna otra duda, consulta, acotación? ¿Ya? Si no tenemos nada, el WhatsApp, ¿cierto? Cualquier cosa, si no estuviese la evaluación, cualquier cosita me avisan a la brevedad, ¿ya? Pero a las 9:30 ya debe estar disponible. Ya que estén muy bien, mucho éxito en su evaluación y, bueno, que tengan un buen fin de semana también, ¿ya? Nos vemos en la próxima semana. Gracias, Chao, Chao, profesora. chao, chao. profe. Buen fin de semana para usted, para los compañeros y Igualmente, compañeras. Gracias. esté muy Buenas bien. Chao, noches, Chao, chao. chao. compañeros.